Muy buenos días. Hoy, en el día 267, leeremos un nuevo libro de la Biblia, el libro de Ageo. Este libro tiene como autor a Ageo, el mismo profeta. Está contenido por 2 capítulos que tiene en total 38 versículos entre los 2 capítulos. El propósito del libro es motivar a los exiliados a reconstruir el templo. El libro de Ageo, allí el profeta escribe 4 profecías, todas ellas relacionadas con la reedificación del templo bajo Zorobabel, y allí Dios levanta a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo a reedificar su casa, a fin de tener un cuadro de las condiciones de ese periodo. El libro de Ageo tiene como contenido los siguientes aspectos. Exhorta al pueblo a proseguir con la reconstrucción del templo, consuela a los que habían visto la gloria y la magnificencia del templo de Salomón, anuncia la futura bendición de Dios y la gloria del templo, y se dirige a Zorobabel, hijo de David, y le menciona la profecía del futuro reino mesiánico. Hoy, en el día 267, leeremos los capítulos 1 y 2 del libro de Ageo para terminar por completo este libro. Comencemos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe el jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora leeremos el capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá,
sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del mes, no, del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que se sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Y os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de este libro que hemos leído. Empecemos por el capítulo 1, que nos dice de la siguiente manera. En el capítulo 1, el Señor nos muestra cuántas veces nosotros nos desenfocamos de nuestra prioridad. Nuestra prioridad tiene que ser el reino de Dios. Y resulta de que el contexto de este libro lo encontramos en el libro de Esdras, cuando el rey persa, el rey Ciro, quien conquistó a los babilonios y se llevó cautivos al pueblo de Dios, él les permitió regresar y les permitió reconstruir el templo. Él los envía guiados por Esdras, y ellos fueron soltados más o menos en el año 538, y 2 años después ellos comenzaron a reconstruir.
pero ellos abandonaron rápidamente la obra porque se les opusieron, se presentaron enemigos que no querían ver la construcción del templo y ellos desistieron de la obra. En ese tiempo, en esos 14 años que ellos desistieron de la obra, mientras tanto empezaron a ocuparse de sus propias casas y es donde Dios les pregunta que si era para ellos tiempo de estar en sus casas aterzonadas, de estar en un confort, de estar en una tranquilidad sabiendo que la casa de Dios estaba abandonada. Ellos allí no pusieron atención al templo, a la casa de Dios, porque se ocuparon de sus casas, de sus negocios. Entonces es donde Dios envía al profeta Ageo para que ellos se enfocaran, para que ellos volvieran en sí y los confronta en el versículo 2 de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 2 que dice así. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Entonces ellos decían que no ha llegado aún el tiempo. Hoy en día pasa lo mismo. Muchas personas piensan que no ha llegado el tiempo de servir al Señor, de consagrarse, porque han antepuesto sus prioridades. Por ejemplo, dicen que quieren primero casarse, no quieren primero trabajar bastante para tener su casa propia, para conseguirse un vehículo o para lograr graduarse en sus estudios, para superarse, buscar su propia autorrealización. No es malo usted prepararse, no es malo usted trabajar para conseguir sostenerse y aún conseguir pues su propia casa o un vehículo, pero lo que sí Dios nos invita a que no hagamos es que nos desenfoquemos de esa prioridad del reino, que no terminemos muchas veces por estar buscando lo nuestro, olvidando las cosas del Señor. Y ellos habían caído en ese error y entonces el Señor les dijo, es para ustedes tiempo de hacer eso, mientras que sí pueden hacer lo otro. Entonces Dios los hace un llamado a reflexionar y eso lo vemos en los versículos 3 y 4 porque dice así, versículo 3 al 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces Dios les hace reflexionar, les hace reaccionar, les hace pensar que necesitan hacer un par en su vida y reconocer que no pueden hacer eso, que no pueden descuidar el reino de Dios, ya que la palabra nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios les exhorta a meditar, a reflexionar sobre sus caminos, pues a veces estamos tan involucrados en nuestros propios asuntos que abandonamos la obra de Dios y decimos que ya no hay tiempo de hacer la obra, pero hacer las cosas personales sí tenemos tiempo, ¿cierto? Y el Señor les dice, mediten muy bien y también ante esa manera como Dios se dirige a ellos, vemos que el pueblo presenta una excusa. Y la excusa que presenta el pueblo la vemos alrededor de los versículos 1 al 4. La excusa de ellos era, no era el tiempo. Ese no era el tiempo de dedicarse a la obra de Dios. Hoy en día pasa lo mismo, muchas personas piensan que no es el tiempo. ¿Y por qué no era el tiempo? Porque ellos se habían dedicado a una vida ilusoria, a una vida vana. Y lo vemos en el versículo 6, donde el Señor les dice así, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces ellos no habían entendido que muchas veces a ellos no les rendía el salario, que ahí ni siquiera les alcanzaba el tiempo, que no les iba bien, que las cosas no se les daban y sin embargo seguían esforzándose y Dios les dice, mediten, hagan un par en su vida y revisen su vida. Y entonces es ahí donde el Señor los invita a pensar qué está pasando en sus vidas.
Luego el Señor les exhorta a actuar. Y eso lo vemos en los versículos 7 al 8, donde el Señor les dice, levántate y comienza ahora. ¿Y cómo lo vemos? 7 al 8 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Muchas veces nos quedamos meditando, sí, voy a orar, voy a esperar a que Dios ponga las cosas en mi corazón, cuando ya en la palabra Él nos ha dicho que oremos, que le sirvamos, que hagamos la obra, que establezcamos su reino y esperamos a que sea un ángel o no sé, algo que nos diga cuando Dios nos ha invitado a accionar ya. Dice, levántate, ve, busca madera, llévala y reedifica mi templo, ¿cierto? Y es ahí donde Dios a ellos les dice, no saques más excusas, debes actuar, no más decir no es tiempo, sino que necesitaban actuar ahora y hacer lo que tenían que hacer. Luego vemos que les llega la sequía a ellos les llegó la sequía y la vemos en los versículos 9 al 11. Voy a leer una partecita desde el 9 que dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces lo que el Señor les dice es que ustedes no hacen sino ahorrar, ustedes no hacen sino preocuparse por lo de ustedes. Si mi casa está desierta y si yo quiero, yo disipo eso que ustedes tienen ahorrado. Si yo quiero, yo puedo hacer que nada de eso les funcione. Y lo hemos visto en nuestra realidad, que así ha sido. Cuando nosotros le dedicamos el tiempo al Señor, podemos entender que el Señor nos ayuda, nos sostiene, que aún con lo poco que tengamos, Dios lo puede multiplicar, pero cuando nosotros hacemos del conseguir una prioridad, caemos en una idolatría. Necesitamos oír la palabra de Dios y eso lo vemos que Dios lo confronta en el versículo 12 que dice así, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josada, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Qué importante es que nosotros podamos oír la palabra de Dios. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Señor nos está hablando a nosotros en este día y nos está diciendo que nos volvamos a Él. ¿Y para qué debemos oír la palabra de la manera que ellos la oyeron, que tuvieran temor? Porque el temor a Dios va a hacer que nosotros obedezcamos y Dios nos respalde, como lo vemos en los versículos 13 al 15. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josada, sumo sacerdote, y trabajaron en la casa. Qué rico es que nosotros podamos obedecer al Señor, que podamos ser guiados por Él y vamos a ver su respaldo. En el capítulo 2 vemos que el Señor nos habla, lo importante es pasar de la excusa a la obediencia. Si nosotros miramos el capítulo 1, el pueblo se estaba excusando, la excusa del pueblo era que no tenía tiempo, de que el tiempo no era tiempo de edificar el templo, que había otro tiempo, y ellos pasan de la excusa a la obediencia. Pero lo tremendo es que cuando ellos hacen los cimientos de la casa, lo que sucede es que suceden allí sentimientos encontrados. Y eso lo vemos en los versículos 1 al 3 del capítulo 2, que dice así. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y saben que cuando hablo de sentimientos encontrados, es porque en los versículos que siguen, bueno, no tanto en los que siguen, sino que si nosotros nos fuésemos al libro de Esdras, que Esdras es contemporáneo con Ageo,
encontramos cómo el pueblo, los que conocían la casa, se pusieron a llorar. Miremos, voy a Esdras y voy a ir al capítulo 4. Dice así, capítulo 4, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, o sea, aquí es donde están echando los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asá con címbalos para que alabasen a Jehová según las ordenanzas de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. Estaban felices porque habían empezado a reconstruir la obra. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas ancianos, recordemos que ellos estuvieron 70 años en el exilio. Entonces, las personas que tenían más de 70 años habían conocido la casa del templo de Dios en su gloria cuando lo construyó Salomón. Entonces dice, y muchos de los ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces, nótese que hay unos sentimientos encontrados. Mientras unos lloraban de dolor de ver que, como dice acá en el libro de Ageo, que era como nada, estos cimientos eran como nada al ver la gloria de la otra casa. Mientras unos les parecía que eso no era como nada, otros se sentían felices porque esos que se sentían felices no tuvieron la oportunidad de estar en un templo, de alabar a Dios. Nacieron en el cautiverio, quizás, o llegaron muy niños al cautiverio y no tuvieron esa oportunidad de regocijarse y celebrar para Dios, y ellos celebraban mientras los otros lloraban. Entonces es ahí donde Dios les dice, tomen ánimo y aliento, y lo vemos en el versículos 4 al 5. Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josada, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, y pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabes que Dios también nos está diciendo eso a nosotros? Dios le dice a Zorobabel y le dice a Josué, esfuércese, porque los ancianos lloraban y a ellos les parecía como nada. Saben que hay gente que les parece como nada lo que nosotros hacemos, no valoran cuando nosotros estamos enseñándoles, predicándoles, pero la palabra nos dice, esfuércese, háganlo, porque mientras que para unos es como nada, para otros es una bendición y se alegra. También acá nos enseña que Dios siempre tiene un plan, versículos 6 a 9, dice así. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor tiene un plan. El Señor le dice, mire, edifique el templo, construya el templo, pero Él tenía un plan más grande y era enviar al deseado de todas las naciones, enviar a Jesucristo. Y el Señor dice, también nos dice a nosotros, sigamos buscándolo, sigamos perseverando, sigamos haciendo la obra porque vendrá el deseado de todas las naciones por segunda vez. También el Señor nos enseña en este capítulo que no son las ofrendas lo que limpia nuestro corazón, sino arrepentirnos y aceptar la gracia divina. Lo vemos en los versículos 10 al 14. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová a los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, o con vuelo de ella tocare pan, o será santificada. Y ellos dijeron, no. Y tenían la razón. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Y ellos respondieron los sacerdotes, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Porque ellos
Se habían alegrado con el templo, llevaban ofrendas, pero no habían santificado su corazón. Y Dios les dice, mire, no piensen que con las ofrendas ustedes se van a limpiar. Búsquenme de corazón, arrepiéntanse de corazón. Pero también acá el Señor nos enseña un secreto, porque mire que dice que si las faldas están con una carne santificada y el vuelo toca algo, por eso será santificado, le dicen no. Y si está contaminado, tocan algo, por eso será contaminado lo que tocan. Y dijeron sí, será inmundo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo inmundo se contagia fácil, mientras que a veces es más difícil poder a alguien ayudarle a santificarse. Y con eso el Señor nos enseña que nos cuidemos. Por eso el Señor nos motiva a cuidar nuestras relaciones. El ser fieles a Dios nos traerá bendiciones, eso lo vemos en los versículos 15 al 19, que dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venía el montón de 20 efas y habían 10, o venía un lagar de 50 y habían 20. Entonces no les rendían dinero, había escasez económica, había dificultad. Y Dios les dice de esta manera, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno del mes, desde el día que se echó cimientos del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Seguirás presentando excusas para servir al Señor o le entregarás a Dios tu servicio y adoración y obedecerás a su llamado? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.